Desde ese primer fuego que nos dio calor en una cueva hasta los laboratorios súper complejos de hoy, la humanidad ha estado en una búsqueda increíble para responder una pregunta fundamental. Esto es como una gran historia de detectives, la de cómo logramos descifrar los secretos de la materia. A ver, esta es la pregunta del millón. El misterio que tuvo a filósofos, artesanos, a soñadores, dándole vueltas a la cabeza durante milenios. O sea, ¿cómo es que la madera se convierte en ceniza y humo? O que una simple piedra azulada de repente se puede transformar en un brillante cobre rojo. La respuesta a esa pregunta es, ni más ni menos, la ciencia que hoy llamamos química. Bueno, nuestro viaje arranca en los mismísimos albores de la civilización, con esos primeros encuentros de la humanidad con el cambio químico y los primeros intentos, claro, por encontrarle algún sentido a todo eso. Miren, mucho antes de que existieran las teorías, los primeros humanos ya eran químicos, pero en la práctica. Dominaron el fuego para cocinar, para cocer el barro y crear cerámica. Luego vino la metalurgia, aprendieron a sacar cobre de las piedras. Eso fue un salto gigantesco. Después, por ahí del año 2000 a.C., ¡zas!, descubren que mezclando cobre con estaño salía bronce, una aleación muchísimo más fuerte que cambió por completo la guerra y la sociedad. Y finalmente, descifraron el secreto del hierro, usando carbón para forjar las herramientas de una era totalmente nueva. Con la práctica ya dominada, los filósofos griegos empezaron a preguntarse el porqué de las cosas, y aquí es donde el campo de batalla de las ideas se dividió en dos bandos. Por un lado, la famosa teoría de los 4 elementos, con Aristóteles como su gran campeón, que decía que todo, absolutamente todo, era una mezcla de tierra, agua, aire y fuego. Y por el otro lado, estaba la idea atómica de Leucipo y Demócrito, que proponía que todo estaba hecho de partículas diminutas, indivisibles, llamadas átomos. La idea de los 4 elementos, dominó el pensamiento por 2000 años, mientras que la teoría atómica, que es increíblemente correcta, fue básicamente descartada. Ahora, avancemos a un periodo fascinante y que a menudo se entiende mal. Vamos a meternos en el mundo misterioso de los alquimistas. Unos personajes que, mientras perseguían un sueño de transformación, sin querer queriendo, construyeron los cimientos de una nueva ciencia. El gran objetivo de la alquimia era la transmutación, convertir metales básicos, como el plomo, en oro. Hoy nos puede sonar a pura fantasía, ¿verdad? Pero para ellos era una conclusión de lo más lógica, basada en la teoría de Aristóteles. Piénsenlo un segundo. Si toda la materia estaba hecha de los mismos 4 elementos, ¿por qué no iba a ser posible reajustar las proporciones y transformar una cosa en otra? Tenía sentido, para ellos. Pero aquí viene lo irónico. Aunque nunca, jamás lograron fabricar oro, los alquimistas descubrieron un tesoro mucho más valioso. Fueron los pioneros del laboratorio. En esa búsqueda incansable, fueron los primeros en describir sustancias como el arsénico o el bismuto. Descubrieron ácidos potentísimos, como el sulfúrico y el nítrico. Desarrollaron técnicas que hoy son cruciales, como la destilación y la filtración. E incluso, gente como Paracelso cambió el enfoque. En lugar de hacer oro, se dedicó a preparar medicinas, un campo que se conoció como iatroquímica. El siguiente gran salto en esta historia necesitaba que se resolviera un acertijo que todo el mundo veía todos los días, pero que nadie entendía: el simple acto de quemar algo. Este fenómeno, la combustión, tenía la llave para derrumbar 2 milenios de pensamiento antiguo. Para explicar la combustión, apareció la primera teoría que podemos llamar verdaderamente científica, propuesta por George Stahl, y la verdad era una teoría muy elegante, muy lógica. La idea era que todos los materiales que se pueden quemar contenían un principio de fuego llamado flogisto. Cuando algo ardía, simplemente estaba liberando su flogisto al aire. Y lo que quedaba, las cenizas por ejemplo, era la sustancia original pero ya desflogisticada. Por eso ya no podía seguir ardiendo, cerraba por todos lados. Pero, siempre hay un pero. Había una pieza que no encajaba en este rompecabezas tan elegante. Resulta que cuando los metales se oxidaban, se volvían más pesados. Y aquí está el punto clave. Si quemar algo significa perder flogisto, ¿cómo es posible que el producto final pese más que el original? La teoría empezaba a mostrar sus grietas. Y es aquí donde entra en escena nuestro protagonista,
el químico francés Antoine Lavoisier. Su arma secreta no fue una sustancia nueva, sino una herramienta que revolucionó la química, la balanza de precisión. Lavoisier insistió en que para entender las transformaciones había que medirlo todo, absolutamente todo. Miren qué diferencia. La teoría del flogisto decía que para obtener metal, el carbón le pasaba su flogisto al mineral de hierro. Pero la explicación de Lavoisier, basada en sus mediciones, era mucho más simple. El mineral de hierro no es pobre en algo, es una combinación de metal y un gas. Y al calentarlo con carbón, ese gas simplemente se transfiere del mineral al carbón. No hay ninguna sustancia misteriosa, solo un intercambio de materia que se puede medir. Este enfoque tan meticuloso lo llevó a establecer una de las leyes más fundamentales de toda la ciencia, la ley de conservación de la masa. Lavoisier demostró que la masa no se crea ni se destruye en una reacción química. La masa total que hay antes de la reacción es siempre igual a la masa total que hay después. La clave era contarlo todo, en especial los gases. Lo que parecía desaparecer en realidad solo había cambiado de forma. Bien, Lavoisier ya había establecido el qué de las reacciones químicas, pero ahora faltaba responder el por qué. ¿Por qué las sustancias se combinaban en proporciones tan exactas, tan predecibles? La respuesta nos iba a llevar de vuelta a una idea de la antigua Grecia. Después de 2000 años, ese viejo debate entre los elementos continuos de Aristóteles y las partículas discretas de Demócrito por fin tenía un ganador. La evidencia experimental, como la ley de las proporciones definidas de Proust, que demostraba que los compuestos siempre se forman con las mismas proporciones de peso, apuntaba en una dirección muy clara. La materia no es una mezcla continua, está hecha de partículas. Fue el científico inglés John Dalton quien tomó toda esta evidencia y finalmente le dio forma a la teoría atómica moderna. Sus postulados eran simples pero increíblemente poderosos. 1. Toda la materia está hecha de átomos. 2. Los átomos de un mismo elemento son idénticos. 3. Los compuestos se forman por la combinación de átomos en proporciones numéricas simples. Y 4. Una reacción química es simplemente un reordenamiento de esos átomos. De repente, la química tenía un alfabeto y una gramática que lo explicaba todo a la perfección. Y así, el camino de la magia a las moléculas llegó a su fin en una comprensión racional del mundo material. Pero esta revolución científica no ocurrió en una burbuja. Antoine Lavoisier, el llamado padre de la química moderna, fue ejecutado en la guillotina durante el terror de la Revolución Francesa. Su colega, el matemático Lagrange, lo resumió de una manera escalofriante con estas palabras: «Bastó un instante para cercenar esa cabeza, y quizá un siglo no baste para producir otra igual». Un recordatorio sombrío del drama humano que muchas veces acompaña a los mayores saltos del conocimiento.